Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Harinam Sankirtan Yagya ki jai. Un fuerte aplauso para Prabhu Harinam. Muchas gracias. Bueno, también queremos invitar a una devota que viene una o dos veces al año, siempre nos visita, muy entusiasta, siempre muy derramando siempre misericordia aquí a los devotos. Así que queremos dar un fuerte aplauso a la Madre Madhurya Amrita, por favor. Madre. Vamos, Madre. Sí, Madre. Oh. De corazón, madre. Ahí está, de corazón. Algo muy pequeño, sí, sí. 5 minutos. Vamos, un fuerte aplauso para la Madre Amrita. ¡Adiós! Vivo. Todo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Harinar Sankirtan Jaya ki, Shri Gaura Nitai ki, Nitai Gaura Premanande Hari Bo.